Hola, ¿qué hay? Buenos días, chicos y chicas. Pues empezamos con el nuevo tema que ayer ya hicimos una actividad relacionada con un cómic. Pero antes de empezar con la corrección del dossier de ese cómic, vamos a explicar qué es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, como pone aquí, el lenguaje algebraico utiliza números, letras y operaciones habituales para expresar relaciones, propiedades o simples informaciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las operaciones habituales? Pues son la suma, la resta, la multiplicación o la división. ¿Cómo podemos obtenerla? Pretendemos transformar un enunciado donde hay una o varios valores que no conocemos. Es decir, puede haber cosas que no conocemos y eso es lo que se conoce como expresión algebraica. Cada uno de esos valores que no conocemos se le asigna una letra diferente y es lo que se conoce como incógnita. Aquí tenemos un ejemplo que dice un número multiplicado por 5. Vale, pues un número multiplicado por 5, ¿cómo lo puedo eh, identificar como un lenguaje algebraico? ¿Vale? Hacemos aquí el ejemplo. Pues el número que no sé cuál será, le ponemos una letra. En este caso le vamos a poner la X. Como hay que multiplicarlo por 5, pues lo multiplicaré por 5. ¿Qué pasa? Que el lenguaje algebraico tiene una serie de reglas y lo normal es que los números vayan delante de las letras si se están multiplicando, solo si se están multiplicando, ¿vale? En este caso sería 5x. Si no ponemos nada entre el número y la letra, significará que está multiplicando. Por lo tanto, me voy a ahorrar el puntito. Ya os dije que los matemáticos a veces son un poquito flojos y ya el puntito hasta se lo ahorra. Vamos al otro ejemplo, que dice el doble de un número menos 3. Primero voy a identificar qué es lo que no sé, el número. Este número es el que no sé, pues le pongo la X. ¿Qué hay que hacerle la X? Primero el doble. ¿Cómo se calcula el doble? Multiplicándolo por 2. Y después le restaré menos 3. Pues ya tenemos la solución a los dos problemas. Bueno chicos, y ahora vamos a resolver la actividad que estuvimos haciendo ayer con el cómic del lenguaje algebraico. El cómic que ha hecho un profesor de matemática que se llama Tras la búsqueda del brujo irracional. Aquí vamos a utilizar el lenguaje algebraico, que es el tema que estamos dando. Y nos dice lo siguiente. A lo largo del capítulo, en la búsqueda de álgebra, Phi y Pi hablan de un modo particular utilizando algo que llaman lenguaje algebraico, que es el tema que estamos dando. ¿En qué crees que consiste este lenguaje? ¿Por qué se caracteriza? ¿Vale? Pues aquí la idea era que buscarais en vuestro libro de matemáticas o en internet qué es el lenguaje algebraico y por qué se caracteriza. Yo me he ido a mi libro de matemáticas y dice que el lenguaje algebraico, ¿vale? Se caracteriza ¿por qué? Porque utiliza números y letras y las operaciones habituales, ¿vale? Para expresar relaciones, propiedades o simples informaciones. Ya con eso estaría respondida la pregunta. La idea con esto, con este vídeo, consiste en que vosotros vayáis corrigiendo en vuestra libreta, ¿vale? Porque todo tiene que estar escrito en vuestra libreta, cada una de los apartados que vamos a ver ahora. Y después esas correcciones habrá que mandarlo a la tarea. Ya lo explicaremos a continuación. Seguimos. Siguiente pregunta. Pues me dice que eh, busca las 5 expresiones de phi y pi que utilizan el lenguaje algebraico y traduce o explica lo que significa en nuestro lenguaje usual. Vale, pues la primera expresión que yo he encontrado ha sido 2b, que significa el doble de un número. Si os dais cuenta, el doble viene representado por el 2 y el número, como no sé cuál es, le he puesto la letra b, que es lo que aparece. Si os dais cuenta, entre el 2 y la b
no hay ningún signo entre medias, pero en mi cabecita tiene que estar que si hay un número y una letra juntos, significa que esos dos elementos se están multiplicando. Siguiente que he encontrado, pues ha sido 2b entre 3, es decir, una tercera parte del número anterior. El número anterior era 2b, pues la tercera parte significa que divida entre 3, pues ahí está puesto. Seguimos. N más 7. Pues 7 euros, que es lo que le costaba la comida, más caro. ¿Vale? Más caro que lo que costaba la comida. Si la comida costaba n, le tengo que sumar 7. Pues ya tengo n más 7. Pasamos. Otra más que he encontrado. 3 por x. ¿Qué significa eso? El triple de lo que nos queda. El triple significa que multipliquemos por 3. ¿Y cuánto nos queda? Pues no sé cuánto nos queda. Pues será x. ¿Vale? Pues 3 por, aunque no aparezca ahí, eso hay un por, x. Este x no significa por, ¿eh? Pasamos al siguiente. Y tenemos h menos 2, que eran los pelos que tenía el personaje. Los pelos menos 2. ¿Cuántos pelos tenía? Tenía de pelos h. Si le quitaron 2, pues será h menos 2. ¿Vale? Y ya por último, yo también he encontrado otra que dice 6x más 20. Es decir, 6 veces el número que no sé. Pues 6 veces significa 6 por x más, pues esas 6 veces del número que no sé, le tengo que sumar 20. Pues 6x más 20. Pues en vez de 5, yo he encontrado 6 posibles soluciones a este apartado B. Y ya por último, de esta primera página, dice: ¿qué utilidad crees que tiene el uso del lenguaje algebraico? Pues esto es lo mismo, ¿vale? La idea es buscarlo en el libro o en internet, hacer una búsqueda de investigación, que es lo que va a consistir este tercer trimestre, de que aprendáis a buscar información o por los libros o por la red. Yo he buscado por internet y lo que dice es que nos permite, ¿vale? El uso del lenguaje algebraico nos permite realizar operaciones matemáticas con números desconocidos. Es decir, ya no necesito conocer todos los números, podemos hacer operaciones matemáticas con números que no conozca. Bueno, ahora pasamos al apartado D, que dice: recuerda esta viñeta del cómic, ¿vale? Vuelve a leerla e intenta asociar cada expresión con su equivalente matemático. Pues vamos a ver lo que pone. Dice que calcular el triple de algo. Calcular el triple de algo, este triple, ¿a qué va asociado? A multiplicar por 5, a restar 3 unidades, a multiplicar por 3. Pues evidentemente el triple de algo es multiplicar por 3. O lo hacéis con línea o yo le voy a poner delante de multiplicar por 3 el numerito 1. Sustraer 3 unidades a la cantidad. ¿Qué significa eso de sustraer? Sustraer significa quitar. Entonces quitar, pues vamos a restar 3 unidades. Pues esta será el número 2. La décima parte de una cantidad. ¿Qué significa la décima parte? Significa dividir por 10. Pues dividir por 10 lo busco. Pues aquí lo tenemos. Este será el número 3. La tercera parte, ya lo hemos explicado antes. Tercera parte, dividir por 3. Pues dividir por 3 es nuestra número 4. Sumar 5 veces al mismo valor. Pues está claro, ¿no? Si lo dice aquí, sumar 5 veces, pues sumar 5 unidades. Ah, no, perdón, no nos equivoquemos. Sumar 5 veces es multiplicar por 5. ¿Por qué? Porque si sumamos 5 veces, por ejemplo, vamos a hacer aquí el ejemplo. Quiero que suméis 5 veces, por ejemplo, el 3. Vale, 3 más 3 más 3 más 3
más 3. A que la he sumado 5 veces. Será, esto es lo mismo que 5 por 3. Pero claro, ¿qué problema tenemos? Que este 3 yo no sé cuál es. En este caso lo he dicho yo. Pero ¿y si no fuese el 3? Fuese una incógnita, un mismo valor que no sé cuál es. Pues esto será x, 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 x y x. Pues será x más x más x más x más x. Como lo asumo 5 veces, es lo mismo que decir 5 por x. Por lo tanto, sumar 5 veces el mismo valor es multiplicar por 5, multiplicar por 5 ese mismo valor. Continuamos. Hallar el doble de un valor. Para calcular el doble de un valor es multiplicar por 2. La mitad de un valor. La mitad es dividir por 2. Y ya por último, añadir 5 unidades a un valor. Añadir es sumar. Pues esto será el número 8. ¿Vale? Cuidadito con el apartado 5, que tiene un poco de truco. El ejercicio 3 dice: observa las siguientes viñetas y completa. ¿Cómo expresaría de forma algebraica el siguiente número? Te ayudaré a pensar o imaginar en la operación que tenemos que realizar. Para pasar de un número a su siguiente, es decir, del 1 al 2, ¿qué operación matemáticas tenemos que hacer? Pues evidentemente, para pasar del 1 a 2, lo que tengo que sumar es al 1, le tengo que sumar 1. 1 más 1, 2. ¿Vale? Esto era muy fácil, que es lo que decía aquí. Lo que tengo que hacer es, tengo que sumar una unidad. Por lo tanto, para responder este apartado, así el siguiente número entero al número n será, pues claro, n más 1, porque si estoy en el 1, cambio la n por el 1, es 1 más 1, 2, llego al 2. Pero si estoy en el 2 y quiero saber cuál es el siguiente, lo cambio por la n, 2 más 1, estaré en el 3. ¿Vale? Así de fácil. Este es un poquito más complejo, que nos dice: ¿cómo expresaría de forma algebraica un número par? Allí te he hecho algunos ejemplos. Mira, un número par, el 2. El 2 es igual al 2 por 1, el 4 a 2 por 2, el 6 a 2 por 3, el 28 a 2 por 14, el 780 a 2 por 390. ¿Qué características tienen en común todos los números pares? Pues todos los números pares es que se multiplica por 2. Si os dais cuenta, todos tienen el número 2, el número par. Y el de atrás puede ser cualquier número. Por lo tanto, un número par será 2 por, que no lo ponemos, cualquier número. Y para identificar un número que no conocemos, le ponemos una letra. En este caso le vamos a poner X. Pues para escribir un número par, simplemente ponemos 2 por X. Y ya con esto completamos nuestra página 2. Bueno, ya estamos por la tercera página, el ejercicio número 4, que nos dice lo siguiente: a partir de las expresiones, a partir de la explicación anterior de phi, ¿cómo podrías, en lenguaje algebraico, las siguientes expresiones coloquiales? Explica el porqué de tu respuesta. Vamos a ver. Para utilizar el lenguaje algebraico de un número anterior a otro, si antes vimos que para un número siguiente había que sumarle 1, para el anterior lo que vamos a necesitar hacer es restar 1. Entonces será, como el número no sé cuál es, le ponemos la letra X, por ejemplo, y le restaré 1. Razonamiento, pues restar 1. Siguiente, un número impar. Vimos antes
que un número, un número impar siempre se consigue sumando o restando 1 a un número par. Por ejemplo, si yo tengo el número par 4, para conseguir uno impar podré hacer dos cosas. O le sumo 1 y me da 5 y 5 es un número impar, o le resto 1 que me da 3, que también es otro número impar. Entonces, el número impar realmente tenemos dos formas distintas de poderlo averiguar. Es siempre a partir de un número par. Y antes vimos que un número par era 2x, ¿vale? 2 por ese número siempre daba un número par. Pues para conseguir un número impar tendré o que sumar 1 o que restar 1. Y podemos elegir la expresión que queramos, ¿vale? O una u otra, nunca las dos. Elegimos la que más nos guste. Entonces, nuestro razonamiento será sumar o restar 1 al número par. ¿Vale? Pues ya tenemos ese resuelto. Este era un poquito más complejo. El del número impar era un poquito más difícil, pero bueno. Continuamos. Dice, ha habido respuestas distintas a la hora de expresar un número impar. ¿Cuáles de ellas son correctas? Razona tu respuesta, ¿vale? Lo que hemos dicho. Hay distintas, ya lo hemos hecho aquí, hay distintas posibilidades. O el 2x más 1 o el 2x menos 1. ¿Por qué? Por exactamente lo que hemos dicho. Porque para conseguir un número par, es decir, para conseguir un número impar, por ejemplo, el 5, el 5 o el 3, yo parto desde mi número par, el que sea. En este caso he decidido utilizar el 4, pero podría haber utilizado otro cualquiera. Si yo le sumo 1, me sale un número impar. Si yo le resto 1, me sale un número impar. Pues lo que hemos puesto entonces aquí, ¿vale? Que dice que aún el número par, 2x, esto es un número par escrito en lenguaje algebraico. Tenemos que recordar que el lenguaje algebraico es como un idioma, no hay que resolver nada, simplemente escribir. El lenguaje algebraico, cuidado, que no hay que resolver nada ahora mismo, simplemente escribir. ¿Vale? Pues le podemos sumar 1 o restar 1. Venga, continuamos. Ejercicio 5. Escribe las siguientes expresiones utilizando el lenguaje algebraico. Vale, aquí ya no me da pistas, simplemente las tengo que ir escribiendo yo. Pues vamos al lío. Dice, el triple de un número. Este número es el que yo no sé. Pues entonces le tendré que poner x. Y el triple es multiplicar por 3. Pues 3x. No hay que resolver nada, simplemente estamos utilizando el lenguaje algebraico, ¿vale? Estamos utilizando el lenguaje algebraico para traducir esta frase que pone en castellano y la vamos a traducir en nuestro lenguaje. Porque nosotros, por ejemplo, cuando estamos en inglés o estamos en francés y os dicen traducir hola al inglés o al francés, ¿a que no resolvéis nada? Pues en matemáticas, cuando tengamos que escribir lenguaje algebraico, no hay que resolver nada, simplemente traducir. Y traducir es escribirlo con números y letras. La mitad del antecesor de un número. ¿Qué significa antecesor? El número que está delante. El número que está delante de este número. Eso será x y el que está delante pues será con el menos 1. Si hay que hacerle la mitad, pues a todo esto lo dividimos por 2. Ya lo tenemos hecho. El cuadrado de un número más su doble. ¿Cómo se calcula el cuadrado? Elevándolo a 2. Ese número no sé cuál es. Será el cuadrado de un número más su doble. ¿Cómo se calcula el doble? 2x. El cuádruple. ¿Qué significa cuádruple? Que voy a multiplicar por 4. De un número más
5 unidades. Voy a acercar más. Aquí. Seguimos. Un número y su consecutivo. Es decir, un número y a que no me pone ni más, ni menos, ni nada. Y, ¿vale? Pues entonces yo pongo una coma y su consecutivo. ¿Cuál es el consecutivo de x? Pues x más 1. Un número par. Este ya lo hemos visto. 2x. Yo le estoy poniendo x, pero cualquiera le podía haber puesto otra letra cualquiera. O n, o p, o t, la que quiera, una letra. Un número impar, ya hemos visto. Como hay dos formas distintas, yo elijo la que más coraje me dé. A mí me gusta más la del más 1. La raíz cuadrada de un número. Pues será la raíz cuadrada de qué número, como no lo sé, de x. La raíz cuadrada de la suma de dos números. Ah, cuidado, aquí me dice dos números distintos. Por lo tanto, si me está hablando de dos números distintos, tengo que utilizar dos letras distintas. Pues yo, por ejemplo, voy a utilizar la X y la T, ¿vale? Pues será, como es suma de estos dos números, pues será X más T. Y con eso tengo terminado mi ejercicio 5. No os preocupéis si no está saliendo ahora mismo. Vamos a hacer un montón de ejercicios. Ahora al principio esto cuesta un poquito entenderlo, porque vamos a utilizar letras que no estáis acostumbrados a utilizar en operaciones matemáticas. Pero poco a poco ya verás que os hacéis con este tema y es muy, muy sencillo. Simplemente estamos aprendiendo a escribir las cosas en otro idioma. Y cuando tenemos que traducir a otro idioma, al principio nos cuesta, pero después es más fácil. Bueno, continuamos. Y ya este es nuestro último ejercicio, que nos dice, empareja cada expresión del lenguaje coloquial, ¿vale? De nuestro lenguaje castellano, a su correspondiente traducción al lenguaje algebraico, ¿vale? Simplemente asociar con flechas si queréis, o escribiendo al lado uno de otro. El triple de un número menos su doble. Pues el triple de un número será que hay que multiplicar 3x menos, ¿vale? Tiene que haber un menos, el doble. Pues este está claro que va con ese. El triple de un número, ¿vale? Lo pongo aquí para que se vea. 3 por ese número, el triple, menos 2 por x, que significa doble. Continuamos. El triple de un número menos el doble de otro. Cuidado, aquí está utilizando dos números distintos. Por lo tanto, este será el triple de un número menos el doble de otro número. En este caso, a utilizar la letra X y la letra Y. Pues unimos y se va con este. El cuádruple de la suma de dos números. Nos tenemos que recordar que el cuádruple era multiplicar por 4 de la suma de dos números. Pues tenemos aquí 4 por la suma de dos números distintos. Pues será esa. Un número aumentado en dos unidades. ¿Qué significa aumentar? Sumar. Pues un número, en este caso, sumado dos unidades. La suma de un número y su siguiente. Vale. Un número al que hay que sumarle su siguiente. Y su siguiente es x más 1. Ya lo hemos visto anteriormente. Pues este va con ese. Y por último, ya por descarte, el cuádruple de un número disminuido. Esto significa disminuir, significa restar en 5 unidades, y cuádruple significa multiplicar por 4. Número, ese número no sé cuál es, ¿vale? Pues si os fijáis es 4x menos 5. ¿Dónde lo tenemos? En este caso yo le he puesto x
En este le ha puesto la A, pues será 5, 4, A menos 5. Bueno, y ya con esto tenemos corregido nuestros ejercicios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la tarea? Pues en nuestra libreta que hicimos ayer en nuestras actividades, en otro color distinto, corregimos cada una de nuestras actividades. No lo volvemos a hacer de nuevo, sino en nuestra libreta, en el mismo sitio, ni lo tachamos con tipe ni nada. Simplemente le ponemos una X o decimos si lo tenemos bien o lo tenemos mal y con otro color lo escribimos al lado. Yo no voy a contar, en la nota no voy a contar si teníais más o menos bien, sino simplemente mi nota va a corresponder a quien lo ha realizado a tiempo y quien no lo ha realizado a tiempo. ¿Vale? Así que no os preocupéis si no sale al principio, no mareéis a vuestros padres, investigar vosotros mucho utilizando el libro y utilizando internet, que tenéis una herramienta muy potente ahí, y poco a poco vamos aprendiendo. Mi idea en este tercer trimestre es aprender utilizando distintas herramientas que sean un poco más divertidas. Ya habéis visto que hemos utilizado un cómic. El otro día vimos un vídeo de Poncho y Troncho. Y si no pasa nada, el jueves haremos un taller de magia con esto del lenguaje algebraico. Así que no os preocupéis, no le tengáis miedo al lenguaje algebraico, que poco a poco lo iremos aprendiendo. Bueno, pues hasta el próximo día. Hasta luego.